Mis trabajos, mi vida, se gira en torno a descubrimientos sensacionales, arqueológicos, de mucha envergadura y de mucho poder. Descubrimientos que cambiarán la faz de la Tierra. Soy muy conocido en Internet por estos descubrimientos, que de momento pues hay una oposición generalizada de que no se hagan público, como muchas cosas más. Sea, por ejemplo, para dar una idea, aunque todo el mundo me conoce, Alberto Canosa, por saber zonas, tanto en España como en el mundo entero, donde hay rocas artificiales con gigantes centros, para que el diluvio de Noé no los ahogara, los Nefelim. Otras rocas con los cuerpos de los padres, los ángeles caídos o demonios, con cabezas alargadas, no esqueletos, cuerpos. Otras rocas con dinosaurios en túneles y en rocas. Otras rocas con la cueva de Hércules y la mesa de Salomón y un robot que protege. Una zona en Toledo muy, muy especial. Y es muy difícil de hallar porque Toledo está infestada de túneles a varias alturas. Todo Toledo está hueco en túneles, corriendo varias distancias y saliendo a varios kilómetros a las afueras de Toledo los túneles. Y otro, el Arca de la Alianza, que está en una zona muy especial, protegida desde hace miles de años. Y muchas cosas más. En este campo, pues soy muy popular. Claro, hay mucha oposición, mucha, de intereses creados de ciertas organizaciones que ven un peligro a que al destapar estos descubrimientos sus ideas, sus organizaciones, su futuro vaya con ellos al cubo de la basura. Empezando por la UNESCO. Pero voy a comentar algo referente a los gobiernos. No soy político. Quizás sea un paradójico, pero soy proféticamente el gran monarca que aparecería en España al tiempo de fin y que revelaría todos los misterios y enigmas. Pero político no, un monarca es, digamos, un supervisor de los gobiernos. O sea, él mismo no es de un partido o de otro, sino que estabiliza y controla que los gobiernos tengan unidad y estén en armonía con el futuro de la nación generalizado. O sea, los gobiernos están para hacer orden, ley, hospitales, servicios de seguridad policiales, militares y luego pues el orden de la nación, trabajo, futuro, todas estas cosas, eventos que requieren mucho talento y personas muy especializadas, competentes, para que haya paz, orden y justicia en la nación. Los gobiernos, tanto en España como en otras partes del mundo, pues no son iguales, pero efectúan el mismo trabajo. No son iguales porque no es comparable, por decir de alguna manera ejemplos, el gobierno que puede haber en Cuba, o en Nigeria, o en Ruanda, o en Norteamérica o en España. No es lo mismo. Depende de la nación, de su cultura, su pasado, en fin, y que hay diferencias, pero generalizando, todos los gobiernos hacen lo que pueden. Mejor, otros peor, pero tiene que haber un gobierno. Porque si una nación, la que quiera, no hubiera un gobierno que efectuara todos estos trabajos de servicios, la nación sería un caos, sería horrible, sería una nación donde la criminalidad gobernara. Y la criminalidad, ahí no espere nadie, justicia, orden, servicio de seguridad, garantías, protección de la ciudadanía, nada, nada. Aplastarían a una nación y se multiplicaría la criminalidad en extremo de tal manera que sería una nación, la que usted quiera al azar, un campo de concentración nazi. Más o menos sería así. Pero volviendo a los gobiernos, y en España, por ejemplo, yo soy español, hispano-alemán, pero a España. Yo nací en un tiempo en que el gobierno español
era de otra índole. Me refiero al gobierno del general Franco. Por una parte, había, por una parte, la parte, digamos, positiva, había orden, paz, había trabajo, había seguridad. España tiene como tradición un ejército impecable, la Legión Española. Yo también he estado con la Legión Española en África. Entonces, esa estabilidad que da un ejército mmm, donde Franco fue uno cofundador con el coronel Millán Astray, ¿no?, de la Legión Española, son un ejército brillante, disciplinado, y auténtico, valeroso y amoroso, generalizando, ¿no? Entonces, una nación con un ejército de esa magnitud se siente segura, la ciudadanía se siente segura. Y en el tiempo del general Franco, pues había ese ejército con mucho vigor, como le hay todavía, ¿no? O una policía muy clásica, la Guardia Civil Española, que bueno, da ese ejército tiene ese espíritu, igual que puede tener la Legión, de autenticidad, disciplinado, de protección ciudadana. Recuerdo que cuando muy joven, ver un guardia civil imponía, y sobre todo la criminalidad le imponía. Y no aparecía la criminalidad como aparece en la actualidad por temor a esa guardia civil. Y por otra parte, no había un intento de invasión desde el norte de África, porque había una legión competente, hoy gracias a Dios, mujeres también legionarias, que imponía respeto y se tenía mucho cuidado de no hacer nada imprevisto, que ya se intentó, me acuerdo, en las Islas Perejil, que falló un intento fallido por invadir la nación española. Entonces yo recuerdo que había trabajo, todos trabajaban. El general Franco decía en uno de sus discursos que el trabajo es el necesario, ineludible, decía en sus discursos, para que la nación prospere. O sea, que había posibilidad de que todos trabajaran. Y se ganaba bien, me acuerdo. Ya hablo ya de los años 60, se ganaba bien. Y entonces, pues había un respeto a la autoridad, había un respeto al general Franco, daba miedo, ¿no?, el decir algo imprevisto o testificar, menos los medios de comunicación, menos todavía, y menos en las cortes, ¿no? O sea que generalizando, por una parte había orden, justicia, trabajo, paz y futuro. Por otra parte, pues había siempre el pensamiento negativo de que España sufrió la guerra civil, de que solamente una dictadura impuso un régimen autoritario, de que la gente tenía temor y hacía por temor las cosas, de que cualquier persona que hiciera cualquier delito era severamente castigado y tal, y que después de la guerra pues había fusilamientos indiscriminados, tal. Más o menos esa era la letanay de la gente, de algunos, ¿no?, que comentaban que bueno, que la guerra civil pues fue un caos donde fue un final aún más trágico, más con la colaboración de España con Hitler, con la División Azul, y Hitler aprovechó España como, digamos, un país de entrenamiento para que la División Cóndor y otros militares alemanes bombardearan Guernica y otros sitios. Más o menos por ese plan. Había un contrapeso, había un país de justicia, de trabajo, de temor al gobierno, respeto y de prosperidad, porque de la nada, cuando una nación como España había quedado aislada después de la guerra civil, porque ya los países occidentales y tal no tenían, querían tampoco que ver nada con un gobierno que había tenido colaboración directa con Hitler. Y entonces estaba en proceso la guerra mundial. Más o menos esa es la fachada que podía vivirse en aquel tiempo. Cambió el tiempo y hoy, en el tiempo moderno, tenemos de nuevo otro tipo de gobierno en España. Un gobierno, digamos, por decirlo de una manera,
de más expresión libertaria que el general Franco. La cosa de que el país se dividió en fracciones, o sea, el País Vasco, los catalanes, los gallegos, Castilla-La Mancha, Andalucía, o sea, se ha dividido, se ha fraccionado. Y entonces la desigualdad y la división de la nación ha creado crítica, ha creado más pobreza, ha creado división y gestiones contraproducentes muchas veces de que en los senados se critique uno a otro, excusándose lo que quieran excusarse y criticando lo que puedan criticar. O sea, y eso causa un malestar a la nación española, que cuando oyen a alguien, los políticos, tirarse los tejos o nosotros, los trapos sucios, y que los hay, naturalmente, causa distorsión, causa tristeza, y entonces viene el añorar el tiempo de los que vivieron el tiempo de Franco, que era una España de paz, de orden, de justicia y respeto a la autoridad. Bueno, más o menos, por otra parte, el país democrático ha dado libertad de expresión para que la gente exprese sus ideas, sus pensamientos, sus motivaciones sexuales, etcétera, 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 y se haya un punto de libertinaje para muchas personas que no ni aman a su país, ni a su gobierno, ni a nada, sino que aprovechan un estado de relajación, de libertinaje, no libertad, para hacer algo que no harían ni en sueños en tiempos de General Franco. Con esto no quiero apoyar, no es crítica, es más o menos en pocas palabras relatar qué había en un gobierno, qué hay en otro, en el mismo país. Una parte, una dictadura donde había orden, respeto, silencio y autoridad y prosperidad. Otra parte, pues un gobierno que sí, que hace lo que puede por la nación, que trabaja en un momento de crisis, de pandemia, de división, para que la nación española tenga por lo menos la supervivencia natural de cada ciudadano y que haya hospitales, que haya una policía y que haya una legión también, que es lo mismo, pero con otras características de más, digamos, libertad de expresión. ¿Cuál es el mejor? Franco, el gobierno actual democrático, ¿cuál es? En mi opinión sincera, los dos son buenos. Esa es mi opinión personal. ¿Por qué son buenos los dos? Voy a relatar algo que es bíblico. No sean mis palabras, sino yo opino, doy mi opinión, una gestión que no es precisamente el punto de mis trabajos de investigación y descubrimiento, sino mi opinión como persona normal, qué hay en España, qué hubo o qué habrá. Dice la Biblia, el libro de Romanos, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, capítulo 13, versículo 1 al 4. Dice lo siguiente, es inspirado la palabra de Dios sobre los gobiernos. Dice, toda alma, o sea, toda persona, el alma se define no es algo que tenga una persona que vuele con... el alma es el ser creado. Toda alma está en sujeción a las autoridades superiores. No habla solo de España, habla del mundo, todos los gobiernos. Toda alma está en sujeción, está en respeto a las autoridades superiores, a los gobiernos. Porque dice la Biblia, no hay autoridad en la tierra, a no ser por Dios. O sea que Dios coloca a los gobiernos, dice, en sus posiciones relativas. Hoy está un partido, mañana estará otro. Porque no hay autoridad, dice la Biblia, a no ser por Dios. Dice, por eso los gobiernos, dice el texto, llevan la espada, o sea, militares, policía, guardia civil, servicios de seguridad, servicios de espionaje, servicios de extranjeros, de apoyo a otras naciones, en estado de guerra, cosas así. Dice, porque llevan la espada, porque son los gobiernos ministros de Dios para castigar el mal y premiar el bien. Por lo cual, dice el texto, si alguien se opone a los gobiernos puestos por Dios, se está oponiendo al arreglo de Dios y recibirá castigo para sí mismo. Romanos 13, 1 al 4. En resumidas cuentas, los gobiernos son puestos por Dios. No es lo mismo
es otra característica de un gobierno que mencioné, el general Franco, al gobierno actual de demócrata, el señor presidente Pedro Sánchez. Cada uno tiene una característica diferente, pero los dos asumen la responsabilidad de cuidar de su nación. Unos lo harán mejor, unas características mejor, de más orden, más disciplina, más seriedad, otros más libre, más expresión, más relajamiento, pero es necesario en todo país tener un gobierno, porque sin gobierno el país sería un caos, un cataclismo, porque los traficantes de droga, los terroristas, los anarquistas, los criminales, dominarían rápidamente la nación, como pasó en un tiempo atrás con el país de El Salvador. Todo gobierno es necesario y es aguantable, que decir que unos lo harán bien, otros no lo harán tan bien, pero es necesario. Cualquier gobierno. Y los gobiernos nunca olviden que son puestos por Dios. Los hombres votan a quien le parece bien, pero Dios es el que decide qué gobierno debe estar en ese momento y quiénes son los gobernantes. Hombres imperfectos, porque ni el señor Pedro Sánchez ni el general Franco no eran perfectos, pero hay que reconocer que cada uno tiene una característica. Unos vivían en un tiempo donde había una convulsión, como el general Franco, de la guerra civil, de la guerra mundial, y otros tienen un movimiento, actualidad, de democracia en todos los países del mundo y de más unión entre los demócratas de los países del mundo. O sea, es otro tiempo, pero ambos son efectivos, necesarios, y lo impensable es que ningún personaje, y lo hacen, ningún, y menos un político, debería públicamente insultar al parte contraria. La parte contraria, o el que sea, tendrá sus partes oscuras, eso es evidente, pero es desacreditarse a sí mismo, desacreditar un gobierno, no olvidar que es puesto por Dios. Algunos dirán, yo soy ateo, yo no creo en Dios, pero la Biblia dice, puesto por Dios, y es necesario. Por lo cual, mi pensamiento es, hasta que Dios no traiga el gobierno que la gente, los cristianos genuinos, pedimos en el Padre Nuestro, cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. O sea, el reino de Dios, el gobierno que Dios pondrá, acabará con todos los gobiernos y residirá en todo el planeta con un gobierno, con una impecable sabiduría de ángeles, con un poder absoluto, con una posibilidad de rehacer todo el desastre de la Tierra y crear un planeta nuevo, eficaz, de gente alegre, feliz, sana y eterna. Hasta ese momento, los gobiernos son necesarios. Hay un texto, por último, escrito por el rey Salomón en la Biblia, no me equivoco, Eclesiastés, capítulo 8, versículo 9, Salomón, que fue el rey más sabio del mundo, después de Jesucristo. Salomón escribió, porque el hombre ha dominado al hombre para prejuicio suyo. Adán, cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo para gobernar a otros hombres, para ser gobernante o rey o político o dictador. Adán tenía que controlar los animales y sus hijos lo mismo y los hijos de sus hijos. Y toda la humanidad en el futuro, cuando este reino de Dios venga, haremos lo mismo. Controlar, disfrutar, admirar y cuidar de los animales, las aves y los peces. Hasta ese momento, los gobiernos son dignos de respeto y son necesarios, tanto en España como en la parte más lejana de la Tierra.